Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este video, el día de hoy te voy a enseñar un pequeño truquito para que puedas subir los estados a tu WhatsApp con la mayor calidad posible. Ustedes saben que cuando subes estados a WhatsApp, o no solamente estados, sino cuando mandas un video o lo que sea, la calidad de los archivos, de los videos y de las fotos y de las cosas que enviamos tienden a perderse un poco para reducir peso en estas, y pues es muy a veces molesto porque queremos tener la mejor calidad en los estados. Y pues hay una forma en la que WhatsApp nos da como la opción de siempre subir todo en la mayor calidad. Si nos vamos aquí a WhatsApp y nos vamos aquí a opciones, le damos aquí a donde dice almacenamiento y datos y pues le damos aquí a calidad de carga de los archivos. Como pueden ver, en este caso yo la tengo en mejor calidad, o sea, tengo seleccionada la mejor calidad posible para que se suba todo en alta calidad. Les recomiendo siempre poner eso ahí. Pero de todos modos, WhatsApp siempre le quita calidad a las cosas y pues aquí yo tengo un truco bastante fácil para poder subir imágenes en buena calidad. Les voy a enseñar. Yo voy a tomar una foto aquí rápidamente de esto, del teclado de mi computadora. Y esta foto la voy a tratar de subir a mi WhatsApp así de manera directa, normal, como uno siempre sube los estados, solamente de prueba. Lo voy a dar aquí y le voy a dar a estados y la voy a subir solamente para prueba. Y el truco que yo tengo, como puedes ver, WhatsApp siempre le quita calidad. Cuando abrimos la imagen, vamos a notar, quizás aquí en video no se aprecie bien, pero en vida real vas a notar como la imagen pierde un poco de calidad ya cuando está aquí en tus estados. Pero vamos a subir otra ahora para comparar, o sea, la misma imagen la vamos a subir de esta forma que yo te voy a decir. Lo que vas a hacer es que te vas a agregar a ti mismo como contacto en tu celular. En este caso yo me tengo agregado como Adonis Mateo. Ahí es donde yo me envío mis propias cosas. Y lo que yo hago es que me envío los estados que yo quiero subir con alta calidad. Como puedes ver, me voy a enviar esta imagen como un chat normal a mi propio número, a mi propio WhatsApp. Si no te quieres enviar esto a ti mismo, puedes utilizar el chat de otra persona con confianza o lo que sea. Y pues envías lo que tú quieres publicar en el estado. Ya estando aquí, lo que tienes que hacer es darle a la flechita aquí de compartir y le das a donde dice mi estado. Estando aquí ya puedes directamente seleccionar el estado. Puedes optar por escribir un mensaje, o sea, el pie del estado, lo que va a salir en la base o en el pie de tu foto. Y pues si simplemente lo quieres subir así directamente, le das a reenviar y pues se va a publicar en tu estado. Cuando le das aquí atrás, vas a poder ver el primero, que fue el que subí de manera directa, como perdió un poquito de calidad. Pero si observas el otro estado, que fue el que subí a través del chat, o sea, reenviándolo desde tu propio chat, vas a ver cómo tiene más calidad. Miren la diferencia. Este es el anterior, el que yo subí directamente. Miren cómo se ve eso. Y este es el que yo subí desde el chat. Miren cómo cambia. Voy a darle para atrás para ver si pueden percibir el normal y el de calidad. Miren. Si se fijan en la letra del teclado donde dice Command, pueden notar que cambia un poquito la calidad, miren, con respecto al anterior. Miren, voy a darle otra vez para atrás. Este es el viejo y este es el estado nuevo. O sea, es sutil la calidad, pero ayuda bastante cuando queremos subir un estado conservando la calidad, hacerlo así. Y esto funciona para videos. Déjenme yo eliminar esto porque ya no me va a servir de nada aquí en el estado. Y pues nada, solamente quería mostrarles eso, que se puede subir estados, imágenes y videos con mejor calidad haciendo esto, solamente enviándotelo a ti mismo, a tu propio chat. Y si no puedes, pues lo envías a una persona de confianza y luego le das a compartir y pues lo publicas directamente compartiéndolo desde dentro del chat, ya que WhatsApp envía por chats las cosas con mejor calidad de los que la utiliza para subirlo a los estados. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este video y te haya funcionado. Si fue así, no te olvides de dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante, y suscríbete a este canal para que no te pierdas los futuros videos. Nos vemos en una próxima.